Fueron los rostros que millones invitaron a sus hogares, los íconos de la televisión que definieron épocas y los símbolos del éxito y el glamour. Sus nombres eran sinónimo de admiración y sus carreras parecían blindadas contra cualquier escándalo. Sin embargo, detrás de la deslumbrante fachada de la fama, se ocultaban secretos oscuros, decisiones fatales y crímenes que las arrastraron desde la cima del estrellato hasta la fría y solitaria realidad de una celda. Este es el recuento de cómo las reinas de la pantalla terminaron tras las rejas. Laura Bozzo, célebre en toda América Latina como la señorita Laura, se ha erigido como una de las personalidades más controvertidas y discutidas de la televisión hispanohablante. Conductora de programas exitosos como Laura en América y Laura de Todos, cimentó su renombre con un estilo vehemente sentimental y con frecuencia agresivo, representando situaciones verídicas de disputas familiares, infidelidad, miseria aguda y maltrato doméstico. Su expresión, "que pase el desgraciado", se transformó en un lema icónico de la cultura popular televisiva y simultáneamente en un emblema del amarillismo radical. Aunque fue ampliamente cuestionada, Laura consiguió mantenerse en emisión durante años, principalmente por su atractivo para las clases populares. Oriunda de Perú, Bozzo se estableció en México, donde prosiguió su trayectoria profesional con un numeroso público, pero también con una carrera plagada de polémicas. Las imputaciones de adulteración de casos abuso o hacia los invitados aprovechamiento de la miseria y carencia de ética fueron permanentes. Aún así, Laura permaneció inquebrantable, desafiando a los medios de comunicación, a la opinión pública e incluso a las entidades gubernamentales, siempre envuelta en un halo de impunidad. Sin embargo, comenzaron a acumularse inconvenientes serios. Laura Bozzo fue enjuiciada por evasión fiscal después de que se revelara que había enajenado una propiedad de gran valor sin notificarla a las autoridades mexicanas y rehusaba abonar los tributos pendientes. Adicionalmente, amontonó deudas fiscales previas e intentó esquivar el pago a través de una serie de argucias jurídicas como pretextos de enfermedad, peticiones de aplazamiento y traspaso de patrimonio a terceros. El factor que agravó la situación fue su persistente desacato a los mandatos judiciales. A pesar de que se le citó en múltiples oportunidades para comparecer ante los tribunales, ella se rehusó, se ausentó y en diversas ocasiones incluso desafió abiertamente fallos oficiales en emisiones públicas, argumentando ser objeto de acoso y afirmando que era víctima de complots. En 2024, tras extinguir todas las vías de diálogo y frente a su negativa a colaborar con el procedimiento, Laura Bozzo por fin fue aprehendida y conducida a un recinto de reclusión federal. Su detención generó un gran eco, especialmente porque ella siempre se mofó de la eventualidad de ser encarcelada, manifestando que jamás pisaría una prisión. Patricia Navidad, quien por un largo periodo fue vista como una de las artistas y vocalistas más apreciadas de México, hoy encabeza el listado de las figuras más controvertidas y desacreditadas del país. Reconocida por su destreza en melodramas televisivos como La fea más bella y Por ella soy Eva, además de su potente voz en el ámbito de la música tradicional mexicana, Patricia forjó una carrera robusta sostenida por una imagen pública cordial y cercana, carismática, atractiva, y con una fiel multitud de seguidores. Se desenvolvía entre la pantalla chica, la música y los espectáculos de variedades como una personalidad polifacética y célebre. No obstante, en tiempos recientes, su nombre ha cesado de ser equivalente a entretenimiento para vincularse con el extremismo, la desinformación y, en última instancia, la violencia. Todo se inició cuando Patricia, en medio del agitado panorama político y las plataformas digitales inundadas por teorías conspirativas, empezó a difundir discursos radicales. Inicialmente negacionista y seguidora de las tesis antivacunas, no tardó en adentrarse en retóricas de odio político, promoviendo la insumisión civil y arremetiendo contra las instituciones democráticas. Sus adeptos en las redes sociales
aumentaron a medida que avivaba el debate público con alocuciones agresivas, teorías infundadas e incitaciones a medidas extremas. La situación se descontroló cuando se demostró que Patricia Navidad estaba implicada en la conformación de un grupo extremista dedicado a proyectar un atentado contra altas figuras políticas. De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía Federal, empleó su notoriedad para reclutar simpatizantes, instigar a la violencia y costear acciones subversivas con la finalidad de desestabilizar al gobierno. El complot, que fue desarticulado poco antes de su materialización, contemplaba un ataque físico y maniobras coordinadas durante un acto oficial de seguridad nacional. La captura de Patricia se efectuó con sigilo en un operativo federal llevado a cabo en las primeras horas del alba para prevenir altercados con sus seguidores. Puesta en custodia por incitación a la violencia, conspiración y participación en un acto preparatorio de atentado, fue remitida directamente a un penal de máxima seguridad, donde sigue en régimen de aislamiento sin comunicación con la prensa y sin permiso para mantener activas sus redes sociales. El declive de Patricia Navidad fue tan súbito como sobrecogedor, de protagonista de telenovelas románticas a agitadora radical perseguida por la justicia. Su metamorfosis fue observada con estupefacción por admiradores y detractores. Muchos de quienes la idolatraban comenzaron a repudiarla, mientras que otros todavía intentan justificar sus actos como parte de una supuesta contienda por la verdad. Montserrat Oliver ha sido siempre un emblema de refinamiento, aptitud y polivalencia en el mundo del espectáculo latinoamericano. Con una trayectoria de varias décadas, sobresalió como modelo, actriz, mujer de negocios y principalmente como una conductora carismática y aguda. Emisiones como Reto 4 Elementos y Mojoe, que condujo al lado de Yolanda Andrade, afianzaron su imagen como una figura contemporánea audaz y estimada, tanto por la audiencia como por sus colegas del medio. Montserrat proyectó siempre una figura de distinción, triunfo y maestría empresarial. A través de su compañía productora participó en campañas de publicidad de gran calibre e iniciativas novedosas que la establecieron como un modelo a seguir de mujer de negocios. No obstante, tras esa intachable apariencia y la narrativa de fortaleza femenina, existía un enredo de actos ilícitos que acabarían por aniquilar su prestigio. En el año 2024, Montserrat fue detenida por su implicación directa en un escándalo de organización delictiva y una estafa de cifras millonarias. La pesquisa desveló que su casa productora había adulterado convenios, abultado las partidas de gastos y expedido comprobantes fiscales falsos para obtener recursos del erario destinados a la creación de material audiovisual y campañas gubernamentales. De acuerdo con los organismos oficiales, el desfalco excedió los 100 millones de pesos mexicanos, con consecuencias que implicaron a servidores públicos, compañías fachada e inclusive entidades bancarias que autentificaban las operaciones ilícitas. El nombre de Montserrat figuró como receptora directa de múltiples acuerdos con precios inflados, además de ser señalada como una de las artífices de la arquitectura monetaria tras la trama. Lo que mayor sorpresa generó fue la impasibilidad con que la conductora gestionó las malversaciones, conservando la apariencia de mujer de negocios triunfadora, mientras amasaba fortuna ilegalmente. En el transcurso del proceso inicial, emergieron evidencias contundentes, entre ellas grabaciones de llamadas, mensajes electrónicos y estados de cuenta, así como declaraciones de antiguos trabajadores, que pormenorizaron cómo la compañía se empleó como tapadera para blanquear capitales del Estado. Montserrat procuró exculparse aduciendo ignorancia sobre las anomalías y responsabilizando a su área de finanzas. No obstante, la Corte estimó que ella, en su calidad de dueña y cabeza directiva de la compañía, poseía total conciencia de las operaciones y una intervención directa en las tramas. Posteriormente fue condenada y remitida a un centro penitenciario de seguridad media, donde aguarda novedades legales, puesto que el asunto todavía podría extenderse e implicar a otras personalidades célebres del ámbito artístico y gubernamental. El desplome de Montserrat Oliver
constituyó uno de los más imprevistos y penosos para sus seguidores. Ella, quien por mucho tiempo fue un ícono del triunfo de la mujer. Alexa Hoffman, si bien no logró el mismo grado de notoriedad internacional que otras intérpretes mexicanas, forjó una trayectoria robusta en la cinematografía alternativa y en producciones televisivas elogiadas por su comentario social y su perspectiva desafiante. Reconocida por encarnar personajes vehementes y psicológicamente intrincados, frecuentemente ligados al melodrama citadino, era vista como uno de los talentos más genuinos de su generación. Con un perfil de mujer de carácter inteligente y de convicciones sólidas, Alexa se posicionó como una creadora involucrada con los asuntos de la sociedad, e incluso fue percibida como una vocera de causas progresistas, siendo una figura recurrente en festivales cinematográficos y foros académicos. No obstante, tras la retórica militante y la actitud de intelectual, se ocultaba una implicación cada vez mayor con uno de los ámbitos más riesgosos e implacables de México, el narcotráfico. Hacia la mitad del año 2023, después de varios meses de seguimiento e intervenciones telefónicas y la captura de comunicaciones encriptadas, Hoffman fue señalada como una de las piezas cruciales en la operativa de una trama de comercio de estupefacientes de diseño que funcionaba entre Ciudad Juárez y Guadalajara. De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por organismos federales, ella no era una consumidora esporádica o adepta, sino que su labor era gestionar los trayectos de reparto, mediar en las transacciones económicas e incluso emplear su notoriedad para distraer el foco de las operaciones. Sus frecuentes desplazamientos, previamente considerados como obligaciones profesionales, de hecho, encubrían encuentros con integrantes del cártel para organizar el traslado de cargamentos voluminosos. El estupor sobrevino cuando documentos, grabaciones de voz y extractos bancarios evidenciaron que Alexa tenía una intervención directa y deliberada en el entramado delictivo. Su captura se efectuó en medio de la jornada, delante de un set de filmación donde se encontraba rodando efectivos con armas. Cercaron su automóvil y la aprehendieron. La intérprete, al principio escéptica, trató de desmentirlo, pero rápidamente se encontró cercada por evidencias incontestables. La información se propagó velozmente y desató un revuelo entre colegas y admiradores, principalmente debido a que ella siempre había abogado por la moralidad y el compromiso cívico. En el transcurso del proceso judicial, Alexa Hoffman trató de excusar sus actos argumentando que fue forzada y amedrentada, pero la acusación exhibió evidencias de que percibió una comisión significativa de las operaciones, sumado a sostener comunicación directa con los cabecillas de la organización delictiva. Se le sentenció por narcotráfico, organización delictiva y blanqueo de capitales, y fue remitida a un penal federal de alta seguridad. Alejandra Cuevas no fue una intérprete de melodramas convencionales, ni una presencia habitual en producciones de gran audiencia de la televisión mexicana, sino que integró una cúpula cultural y social de peso en México, participando en el teatro, iniciativas sociales y cenáculos intelectuales. Su nombre adquirió notoriedad no únicamente por su labor creativa, sino fundamentalmente por sus nexos de parentesco con personajes destacados de la política y la justicia mexicana. Reservada, elegante y siempre partícipe en acontecimientos culturales, proyectó una imagen de fémina instruida y dedicada a causas filantrópicas, particularmente en el ámbito educativo y el acceso a la cultura de las comunidades desfavorecidas. No obstante, esta imagen sería totalmente aniquilada por un lamentable y extremadamente polémico escándalo, que culminó con su detención. El suceso tiene su origen en el fallecimiento de Federico Gertz Manero, hermano del a la sazón fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Federico, quien residía junto a la madre de Alejandra, padeció una serie de afecciones de salud en el tramo final de su existencia y pereció en condiciones que el fiscal estimó dudosas.
Luego de su deceso, el propio Gertz Manero emprendió una ofensiva judicial contra Alejandra Cuevas, argumentando que ella, como encargada de su atención e hijastra política, había desatendido a su hermano en una situación de desamparo sanitario, causando su fallecimiento. La imputación oficial fue de homicidio culposo y la coerción política y mediática relacionada con el asunto fue aplastante. Pese a que expertos forenses indicaron que Federico sufría patologías degenerativas incurables y que su muerte fue un resultado natural, la Fiscalía mantuvo que existió omisión en el cuidado, ausencia de medicación y desidia deliberada. Alejandra ha proclamado su inocencia en todo momento y aseveró que era usada como cabeza de turco en una contienda privada entre su familia y los círculos más elevados de la judicatura. Con todo, fue procesada y sentenciada. El fallo desató controversia a nivel mundial, con entidades defensoras de los derechos humanos y prestigiosos letrados denunciando la instrumentalización política de la justicia con propósitos particulares. Actualmente, Alejandra Cuevas extingue su pena en un reclusorio femenino en circunstancias consideradas por sus defensores como arbitrarias y sin el procedimiento legal correspondiente. A pesar de las apelaciones, recursos y demostraciones ciudadanas que demandan su excarcelación, el asunto continúa envuelto en tensiones judiciales e intereses encubiertos. Irán Castillo representó por un largo periodo una de las personalidades más apreciadas de la televisión para jóvenes en México. Gracias a su encanto innato, apacible hermosura y habilidad polifacética, sobresalió en realizaciones como Preciosa, Soñadoras y Clase 406, donde dio vida a roles tiernos, sentimentales o idealistas, que cautivaron con facilidad el afecto de la audiencia. Originaria de Veracruz, Irán, emprendió su trayectoria artística a temprana edad, compaginando la interpretación, la música y el doblaje de voz. Forjó una firme legión de seguidores y era reputada como un modelo de rigor y seriedad profesional en el sector. Lejos de los reflectores, siempre proyectó un perfil prudente y hogareño, eludiendo las polémicas y conservando una actitud de bajo perfil, lo que convirtió su detención en una de las más conmocionantes del ambiente artístico mexicano. En 2024, Irán Castillo fue aprehendida en flagrancia durante una operación a gran escala, ejecutada por organismos federales contra una organización dedicada al comercio de estupefacientes. La intervención, que requirió meses de pesquisas y seguimiento, se centró fundamentalmente en una banda que actuaba entre Veracruz y la Ciudad de México. Ante el asombro de los oficiales, Irán fue descubierta mientras trasladaba un volumen significativo de comprimidos y compuestos químicos ilícitos, disimulados en receptáculos ocultos de su automóvil. La intérprete, que viajaba sin compañía, manifestó agitación al ser interceptada en una autovía federal, lo cual propició la revisión minuciosa que condujo al descubrimiento del cargamento prohibido. Los investigadores, después de pesquisas adicionales, determinaron que ella no únicamente trasladaba los estupefacientes, sino que además había efectuado traslados parecidos como mínimo en 3 oportunidades anteriores. Las comunicaciones intervenidas en su dispositivo móvil revelaban nexos con intermediarios y claves empleadas para comunicar las horas, los sitios y las tarifas de los repartos. A pesar de que su defensa alegó que Irán fue víctima de un engaño e ignoraba el contenido del cargamento, las evidencias demostraron lo opuesto, y su encarcelamiento cautelar se transformó en una condena en firme por comercio de sustancias controladas. El impacto no se hizo esperar. La audiencia se encontraba dividida entre la estupefacción y el enojo. Numerosos seguidores rehusaban aceptar que la intérprete, que había definido su niñez y juventud, pudiese estar implicada en el comercio de drogas. Algunos más argumentaron que se había visto envuelta con compañías inadecuadas en un periodo de vulnerabilidad personal y económica. Litzy, cuyo nombre íntegro es Litzy Baña Domínguez Valderas, fue catalogada por un extenso periodo como la chica buena de los melodramas juveniles mexicanos
poseedora de un rostro angelical y una voz melodiosa. Emergió en la década de los 90 como la vocalista principal de la agrupación Jeans, pero fue en la pantalla chica donde cosechó un enorme triunfo, estelarizando telenovelas como Amarte así, frijolito, Daniela y Una maid en Manhattan. Su figura se vinculó con el candor, el idilio sutil y el modelo de una mocedad saludable. Con millones de admiradores a lo largo de América Latina, Litzy parecía predestinada a sostener una trayectoria intachable y ajena a la controversia, siempre participando en iniciativas creativas y con reservadas comparecencias mediáticas. No obstante, con el transcurso del tiempo, su participación en producciones de gran envergadura fue mermando. Empezó a intervenir en realizaciones más modestas y a distanciarse de la audiencia, llevando una existencia cada vez más discreta. Lo que era impensable es que, lejos de los focos, Litzy se hallaba envuelta en circunstancias comprometedoras y determinaciones arriesgadas que desembocarían en su detención. En 2024 fue aprehendida durante un retén policial en la capital mexicana, cuando su automóvil fue parado para una revisión protocolaria. Lo que aparentaba ser una simple verificación se transformó en un escándalo cuando los oficiales hallaron ocultas en la cajuela 2 armas de fuego sin registro, además de una considerable suma de dinero en metálico. Al ser interpelada, de acuerdo con el parte policial, Litzy había tratado de corromper a uno de los oficiales, proponiéndole una porción del efectivo decomisado a cambio de que le permitieran continuar su marcha. La tentativa de cohecho fue registrada por las cámaras de solapa y, sumada a la tenencia ilícita de armamento, derivó en su detención inmediata. La novedad estalló como una bomba en los medios de comunicación y provocó estupefacción entre sus admiradores, a quienes les resultaba imposible conectar la figura de la dulce heroína de los melodramas con una fémina portando armas e implicada en una tentativa de soborno. Durante el proceso judicial, sus abogados argumentaron que el armamento no era de su propiedad y que el efectivo provenía de pagos por presentaciones en actos particulares, pero las evidencias y los testimonios de los policías fueron determinantes para su sentencia. Litzy fue condenada por tenencia ilícita de armamento de uso exclusivo y tentativa de cohecho a una autoridad, siendo remitida a extinguir su pena en un centro de reclusión en el Estado de México. Sabine Moussier, distinguida por su notable refinamiento e indiscutible aptitud, desarrolló una de las trayectorias más consolidadas de la televisión mexicana, particularmente en roles de antagonista, donde su imponente presencia prevalecía en cada plató. Oriunda de Alemania, pero establecida en México desde su juventud, Sabine se transformó en una figura esencial en los melodramas de Televisa, participando en producciones aclamadas como El privilegio de amar, La madrastra y Abismo de pasión. Con su semblante elocuente, su porte soberbio y su potente voz conquistó tanto al público como a la crítica, siendo por años una de las preferidas en las galas de premiación actoral. Lejos de las cámaras, mantuvo una imagen de fémina de carácter comprometida con causas sociales en particular, con iniciativas enfocadas en la niñez y la sanidad pública. Sabine era convidada asiduamente a actos de caridad e incluso adoptó el rol de embajadora de una prestigiosa fundación que asiste a niños con padecimientos degenerativos. Su involucramiento con la causa, lucía auténtico, llevó a cabo campañas, filmó clips de concientización y empleó su notoriedad para reunir contribuciones. Sin embargo, tras bambalinas, se ocultaba una verdad perturbadora. En 2023, una delación anónima condujo al inicio de una pesquisa que desveló que millones de dólares en recursos estaban siendo malversados desde la fundación hacia cuentas directamente asociadas a la actriz. De acuerdo con expedientes de la Fiscalía General, Sabine se adueñó de los recursos captados para sufragar un modo de vida opulento con periplos internacionales, centros de estética, adquisiciones de firmas de lujo e incluso colocaciones de capital en bienes raíces. La perfidia se tornó aún más repulsiva cuando se corroboró que muchos niños atendidos por la fundación habían perdido el acceso a tratamientos y cirugías fundamentales
a causa de la carencia de los fondos malversados. El revuelo se propagó velozmente por los medios, convirtiendo a una mujer otrora admirada en el objetivo de reproches, enojo y repudio generalizado. Sabine Moussier fue procesada por desfalco y estafa agravada. Durante el juicio procuró exculparse aduciendo una administración deficiente por parte del Departamento de Finanzas de la Fundación. Pero las evidencias eran irrefutables: movimientos bancarios directos, recibos de desembolsos privados y mensajes electrónicos pidiendo que se encubrieran montos. Fue hallada responsable y condenada a reclusión efectiva. Michelle Viet fue por un largo periodo una de las intérpretes más apreciadas de la televisión mexicana. Originaria de Marshalltown, Iowa, pero formada en México, conquistó a la audiencia desde muy joven, con su encanto, su sutil belleza y su innata habilidad para roles sentimentales y cándidos. Se hizo célebre por estelarizar melodramas de gran popularidad como Mi pequeña traviesa, Soñadoras y Amigas y rivales, siendo considerada el rostro de la juventud en la década de 1990. Su trayectoria ascendió vertiginosamente y se consolidó como una celebridad internacional. En la cúspide de su popularidad, su presencia fue habitual en programas de televisión, portadas de revistas y campañas de publicidad, siendo vista como un modelo de estrella en ascenso en el panorama artístico latinoamericano. No obstante, con el transcurso del tiempo, su imagen pública comenzó a deteriorarse. Se vio implicada en controversias sentimentales, la filtración de videos íntimos, rupturas conflictivas y altercados públicos con colegas de profesión. Su carrera comenzó a perder fuelle y, en vez de destacar su presencia, empezó a estar definida por la controversia. Apartada de las grandes producciones, Michelle se refugió en un estilo de vida discreto, eludiendo a la prensa y restringiendo sus apariciones públicas. Lo que pocos imaginaban es que, lejos de los reflectores, se encontraba implicada en actividades ilícitas que posteriormente se harían de conocimiento público con gran resonancia. De acuerdo con las pesquisas de las autoridades mexicanas, Michelle Viet era una pieza clave en una compleja trama de estafa bancaria y blanqueo de capitales. Empleando documentación adulterada y cuentas a nombre de terceros, movilizaba importantes sumas de dinero a través de compañías fachada, muchas de ellas registradas con denominaciones ambiguas relacionadas con el ámbito artístico. Las operaciones incluían la adquisición de inmuebles de lujo, automóviles de alto valor y giros internacionales diseñados para encubrir el origen de los fondos. Las autoridades empezaron a tener sospechas tras detectar patrones financieros que no se correspondían con los ingresos declarados de la actriz. Al ser desvelada la trama, Michelle fue detenida con sigilo sin alardes, pero la información trascendió y no tardó en acaparar los titulares. La audiencia quedó conmocionada al presenciar a la antigua protagonista de melodramas románticos siendo esposada y conducida a prisión. Nora Velázquez. Nora Velázquez, siempre evocada por su memorable personaje de Chabelita, es una personalidad que dejó huella en generaciones con su humor mordaz, ademanes desmesurados y encanto popular. Su semblante se transformó en una aparición habitual en programas de comedia, foros teatrales y telenovelas mexicanas, provocando siempre la risa y granjeándose la simpatía de la audiencia. Sin embargo, detrás de la humorista que divertía a todo México, se encontraba una mujer con una vida personal hondamente afectada por el sufrimiento, las dependencias, los traumas y decisiones controvertidas que la condujeron a uno de los episodios más sombríos de su vida, la cárcel. Nacida en la Ciudad de México en los años 50, Nora se crió en un entorno familiar problemático, siendo hija de una modista y de un padre ausente y adicto al alcohol. Desde temprana edad conoció el lastre del menosprecio y la escasez. Siendo aún una joven, halló en el teatro una vía de escape y un medio de expresión que la emancipó de su cruda realidad.
Cursó estudios de arte dramático y empezó a presentarse en pequeños recintos culturales hasta que fue descubierta por un productor televisivo que percibió en ella una aptitud innata para la comedia de masas. Así surgió Chabelita, un personaje irreverente de verbo ágil, apariencia estrafalaria y gesto socarrón que rápidamente se ganó el favor del público mexicano. Durante más de 20 años, Nora fue una figura constante en los principales espacios de comedia de la televisión en México. No obstante, el estrellato tuvo su contrapartida. Entre bastidores, su existencia estuvo salpicada por crisis anímicas, adicción al alcohol y a fármacos prescritos, vínculos sentimentales tóxicos y un paulatino aislamiento. Numerosos compañeros de escena relataron que alternaba períodos de gran alegría con arrebatos de ira, así como momentos de profunda melancolía. Muchas gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.